Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa La prodigiosa mente humana. Hoy tenemos un invitado muy especial, un paciente que nos narrará su experiencia con la bipolaridad. Por razones de seguridad, hemos protegido su identidad. Les presento a Beto, un aplauso por favor. Hola Beto, ¿cómo estás? Platícanos, ¿quién eres? Hola, soy Beto. Tengo 49 años, soy maestro en ciencias, diseñador gráfico e ilustrador y soy bipolar. Bipolaridad. Eso suena a dos. Para empezar, dinos en una palabra, ¿qué es la bipolaridad? 2. Es como si fueras dos personas a la vez. La bipolaridad es un viaje al infierno y de regreso. Oye, cuéntanos, ¿cómo describirías tu enfermedad? Como enfermo he bajado al infierno, me he hospedado ahí y he regresado. Ese lugar se llama bipolaridad y tiene dos salas, depresión y manía, y una pequeña antesala intermedia llamada ansiedad. Es un infierno que quema al bipolar y a sus familias, quienes sufren el padecimiento desde una perspectiva de miedo, impotencia, desesperación, enojo. Las dos salas del infierno de la bipolaridad son la depresión y la manía. Platícanos, ¿cómo es la depresión? La depresión es la parte más oscura y solitaria del infierno. Ahí no hay nada. Vacío, ausencia, falta de movimiento, oscuridad, ansiedad y desesperación. Depresión es un marchitamiento, es pérdida del deseo sexual, de las ganas de comer, de tomar agua, de moverse, de hacer las tareas diarias. La bipolaridad, en su fase depresiva, es el soliloquio del enfermo, es soledad. Ese es el rasgo esencial de la depresión, donde el paciente está ausente de sí mismo y donde los demás están ausentes del paciente. Entonces, si tienes depresión, ¿tienes bipolaridad? No toda depresión indica bipolaridad, pero es un posible síntoma que debe tomarse en cuenta porque es parte de la misma. La depresión no se cura con porras, echándole ganas, es un padecimiento orgánico que se debe controlar por un médico. La depresión puede manifestarse al margen del estado de ánimo, se puede estar contento y deprimido a la vez. La depresión no es una emoción, es un vacío determinado por problemas en el cerebro y por tanto no puede ser manejada solo con palabras o esquemas de motivación psicológica, conductual o por alicientes lingüísticos. Y a todo esto, ¿puedes saber cuándo te vas a deprimir? La depresión suele presentarse sin aviso, tal cual. Es una causa de discapacidad escolar, laboral, en muchas partes del mundo. Existen muchos síntomas para identificarla. Falta de movimiento, pánico, pérdida del sentido de vivir, pérdida de apetito, de deseo sexual, ansiedad de leve a considerable, pérdida de la facultad de dormir. La depresión puede ser uno de los extremos de la bipolaridad. Por eso es importante que las personas identifiquen si padecen de depresión haciéndose evaluar por un especialista. La depresión es un polo muy duro porque el paciente literalmente se siente solo, no desarrolla o entabla contacto social. Es una ruptura con todo que puede desembocar en suicidio. ¿Qué hay del otro lado de la depresión? Si la depresión va acompañada de algo que se llama manía, lo más seguro es que hablamos de trastorno de bipolaridad. La manía, al contrario de la depresión, es un estado alterado donde el maníaco tiene un exceso de actividad tanto mental como física. Es autosuficiencia. A diferencia de la depresión, el maníaco no está solo, está deambulando por el mundo y suele convivir con las personas que lo rodean. Es un claustro distinto al de la depresión. Este es abierto, a diferencia de lo cerrado de la depresión. ¿Por qué es un claustro abierto? La manía es un estado donde el maníaco se siente muy bien, sexualmente activo, poderoso, megalomaníaco y que es capaz de lograr cualquier cosa o de vencer a quien sea. La gente en este estado suele ser desafiante, genera proyectos imposibles, despilfarra, desafía a las autoridades, desafía todo peligro. Yo tuve sexo con muchas personas, tiré mucho dinero, regalé cosas de valor. En la depresión, el enfermo corre el riesgo de perder la vida por suicidio y en la manía corre el riesgo de perder la vida por extenuación, por accidente o por tomar riesgos innecesarios de diferente tipo como querer volar, parar los carros con la mente, por enfrentarse a gente peligrosa o tener sexo sin protección. Sería como un suicidio en positivo, donde el maníaco con su conducta desafiante lo busca, lo sepa o no. Yo nunca quise morir o lo pensé, siquiera posible. Es un claustro abierto porque nadie te ayuda o se acerca, salvo tu familia. Platicas con la gente, pero nada trasciende.
Cada caso de manía, su intermitencia y duración con la depresión son particulares a cada persona y determinan su tipo de bipolaridad. ¿Cómo es una persona en manía? El estado de manía bipolar se caracteriza porque la persona es intransigente, se revela a la autoridad o a lo que le dicen los demás. Puede presentar un grado de violencia moderado a medio y rara vez intenso. Mayoritariamente puede generar miedo o desconfianza, pero no pasar de ello. Si se pudiera definir la manía en un bipolar, podría ser como un estado de prepotencia, autosuficiencia y desafío, donde el bipolar puede manifestarse como una persona despectiva, hiriente, descalificadora, burlona, cínica ante cualquier situación y ante cualquier persona. Muchas personas en la manía se vuelven desafiantes, seductoras, invasivas, extravagantes. En algunos casos, la manía puede durar muy poco tiempo, pero en el caso de ser una manía con psicosis, se requiere de hospitalización, medicación y cuidados para estabilizar al enfermo bipolar. ¿Psicosis? ¿Qué es la psicosis? La psicosis se resume en la pérdida de contacto con la realidad. Un maníaco sabe quién es, sabe dónde está, pero deja de trabajar, pierde la noción del tiempo, pierde el control de su razonamiento, quiere hacer proyectos imposibles y vive en su realidad alterna, donde en su mente y la realidad pone sus reglas y eso no es posible. La ruptura con la realidad no quiere decir que se crea otro ser u otra persona, aunque puede llegar a tener alucinaciones. Yo, por ejemplo, vi claramente la luna moverse, pero racionalmente entendí que eso no era posible y me asustó porque la razón sigue operando en cierto nivel. Sabes que estás alucinando. Entonces, ¿la manía tiene sus riesgos? La manía es un proceso y estado muy peligroso, porque el paciente se siente muy bien, mucha energía, mucho poder, no hay preocupación de nada, nada aflige o atormenta, y por eso es muy seductor. Y en 3 ocasiones dejé el medicamento para regresar a la manía porque era la única forma de mitigar el dolor y el sufrimiento psicológico de la depresión. Tuve que enfrentar un proceso de conciencia largo y doloroso para entender que la manía, en el sentido de ser una escapatoria, es falsa y repercute en la vida de quienes te rodean. La violencia es parte de ese estado, no es una violencia maquinada o razonada, es reactiva principalmente cuando las actividades del maníaco se ven obstaculizadas, cuando te dicen que no, cuando alguien se opone o sientes que te agrede. Tuve muchas muestras agresivas con mis familiares cercanos, golpeé en la cara a un amigo e intimidé a un señor porque pensé que me había agredido. ¿Lastimaste a alguien físicamente? Sí, a mi hermano y a un amigo los lastimé sin querer. Lastimé moralmente a mi familia, pero nunca destruí, maté, violé o robé, porque es algo que normalmente no hago. Y en la manía sigue funcionando en cierto nivel la racionalidad que frena y limita los alcances que pudiera tener la manía por sí sola sin freno. En la manía sí llegué a mentir y a manipular a mi familia y a los demás, pero realmente no se tiene conciencia de ello. Intelectualmente se sabe que se está mintiendo, pero moralmente o éticamente todo está suspendido, porque irónicamente hay una especie de deseo de salvar al mundo, de hacer el bien. Entonces en la manía se vive una ilusión con algunas conexiones con la realidad. No se miente por maldad, se miente por la percepción de la realidad, por la pérdida de balance, por el deseo de que nadie se entrometa en tu misión y en tus planes, que en mi caso eran entre divinos y de una fuente indescriptible. Entonces, ¿cómo arranca una manía? En septiembre de 2017 me tocó vivir el terremoto en México. Justo al oprimir la tecla final de un trabajo importante para mí, la tierra se movió y entró en mí un fuerte deseo de salir a ayudar a la gente. Sin pensarlo, renuncié a mi trabajo y me fui a buscar alguna manera de ser auxiliar o rescatista. Salí y me dirigí al centro de la Ciudad de México y entré a la iglesia de la Cienciología y me intenté enrolar en sus brigadas de ayuda. Me aceptaron, fue en la mañana. Saliendo de ahí me puse a platicar por horas con personas en situación de calle. Fue muy interesante. Y de ahí se me empezó a ocurrir que iba a temblar de nuevo y que era una oportunidad para demostrar la valía de estas personas al mundo. Estaba ya en mi realidad. Dime, ¿dejaste el trabajo repentinamente sin pensarlo? Sí, así perdí mi contacto con la realidad. Quería salvar al mundo y encontré a mis tropas. Después de platicar con los indigentes me fui a recoger botellas de refresco vacías y las llené de agua, unas 40 o 50. Estuve desarrollando la estrategia para que los indigentes llevaran agua a los necesitados y buscaran a gente con vida. La señal no llegaba del segundo temblor, la esperaba en el cielo de alguna manera.
Toda la señal nunca llegó y agotado me dormí en la calle y fue cuando tuve la alucinación de que la luna se movía y veía en las manchas y en las nubes formas de calaveras y pensé que eso era la señal. Al otro día regresé a reclutar y encontré a Marco, una persona con voz muy padre que hacía tiempo vivía en la calle. ¿Qué pasó con Marco? Cuéntanos. ¿Lo volviste a ver? Lo invité a comer a un restaurante de lujo. Armamos un programa de radio en la mesa y proyectamos hacer radio de la calle. Una simulación de una estación que hablara de la situación que viven los indigentes. Yo todavía tenía una tarjeta de crédito departamental. Bajamos y se me ocurrió hacer un documental de la vida de la gente que estaba conociendo. Fuimos al área de cámaras de la tienda donde está el restaurante y compré una cámara especial para tomar videos YouTube y varias cámaras Polaroid. Quería la cámara de video para mi documental sin edición. Y les quería regalar las cámaras a los muchachos para que ganaran algo de dinero tomando fotos a turistas. Mi intención era buena, pero la realización era imposible. Entonces, ¿a eso te refieres? ¿A que haces y haces proyectos? Sí, la mente está fuera de control. Si recibes estímulos, proyectas cosas. Quise ayudar a los indígenas a hacer sus etiquetas para su miel, a unos cafeteros a hacerle su logotipo, a unos escorts transexuales a montar una estética, a Marco a hacer su programa de radio, a un indígena aguacatero a acompañarlo en una marcha, y así te podría decir que los proyectos en mi mente se abrían y abrían sin parecer tener. ¿Y qué pasó después con Marco? Estoy intrigado. Antes de mi manía tuve problemas con personas influyentes por reclamarles algo públicamente, pero no pasó a mayores. Cuando salí de la tienda, Marco me señaló unos carros de seguridad gubernamental y me dijo que estaban buscando a alguien. Conecté las cosas en mi manía y me entró paranoia. Dejé a Marco y a los otros muchachos en la Alameda, cerca de la tienda, y me fui porque pensaba que nos iban a detener a todos, que nos iban a torturar y a matar. Evidentemente era una paranoia y delirio de persecución disparado por la manía. ¿Cómo te transportabas? ¿O cómo huías? Yo no soy religioso en absoluto, ni llevo vida espiritual alguna, pero en mi caso la guía para mí provenía de lo divino. Eso es lo que sentía. Más que pensarlo, porque nunca pedí nada a nadie, nunca pensé en rezar ni orar, nunca mencioné a ningún dios, virgen o similar. Lo sentía, no lo pensaba. De mi casa a la villa de Guadalupe hay aproximadamente unos 25 kilómetros de ida y otros de regreso. Llegué a caminar 75 kilómetros en un día. Hacía todos mis trayectos caminando. Cuando se me hinchaban los pies me quitaba los zapatos y los tiraba. Y seguía caminando descalzo con los pies lesionados, amoratados, con ampollas y cortadas. Dejaba las huellas de sangre en el piso y no sentía nada. Nada en mi cuerpo me indicaba que necesitaba parar, comer, tomar agua y vendarme. Y mi mente estaba ocupada en otra cosa. Iba a la basílica a buscar asilo, a buscar casa, a buscar hogar y no lo encontré. Fueron 3 veces las que fui, en un soliloquio muy profundo. La última vez, como que no me quise quitar mi gorra frente a la imagen de la Virgen, me corrieron y entendí que ahí no había nada para mí, y seguí mi camino sin preocuparme a dónde me llevaría el destino. Todo era a pie, la energía es impresionante. ¿Cómo definirías tú a la manía? Podríamos definir a la manía más que como una ruptura con la realidad, como una interpretación errática de la realidad. En una ocasión un amigo me citó en su tienda en una plaza comercial. Entré con mi auto al estacionamiento y bajé unas cajas. Subí y mi amigo no estaba. Salí de la plaza y unas horas después regresé y llamó mi atención que el estacionamiento estaba inundado, por lluvia, no por drenaje, y no había llovido en ese lapso. Lo primero que me pregunté fue, ¿a qué hora llovió? Segundo, ¿cómo el estacionamiento no estaba mojado cuando vine hace unas horas? Mi mente maníaca me traicionó haciéndome pensar que lo que había pasado es que había viajado en el tiempo. Es decir, que en mi segunda entrada al estacionamiento había agua porque ya era otro día. La solución era más fácil. Nunca supe que había 2 niveles gemelos y que estuve en el seco y luego entré al mojado, pero mi interpretación estaba alterada definitivamente. Fue una psicosis maníaca momentánea. Platícanos, ¿cómo podemos resumir tu manía? Existen 2 grados de bipolaridad, el 1 y el 2. El bipolar 1, como yo, corre el riesgo de sufrir episodios maníacos de tipo psicótico, donde el enfermo puede romper contacto con la realidad, pero nunca olvida quién es, dónde está. Intelectualmente sigue intacto, pero su personalidad está comandada por lo que su organismo le hace sentir y no por lo que la realidad le indica.
Puede abandonar trabajo, casa, empleo y su mente entrar en un torbellino de ideas donde la persona busca distractores que pueden ser proyectos irrealizables e imposibles. Puede perder dinero, arriesgar la vida, confrontarse con los peligros de la calle. Puede recorrer grandes distancias caminando sin ingerir agua, comida o sustento, lo que lo hace muy peligroso, porque el organismo se descompensa, siendo el propio cerebro quien aporta la estimulación para que el enfermo termine agotado, cansado, quemado e incluso puede llegar a morir. Dime, ¿qué más pasó en tu psicosis? En una fase maníaca psicótica me salí a vivir a la calle. Ahí fue posible encontrar otras personas con problemas de depresión, ansiedad, bipolaridad o esquizofrenia. La bipolaridad demanda familiares o personas a cargo del enfermo. La bipolaridad no se puede enfrentar solo, y muchos enfermos bipolares deambulan por las calles, vagando, desafiando al poder, al peligro, a las autoridades o en franca depresión. En una ocasión me metí en una colonia muy peligrosa en la Ciudad de México, llamada La Doctores, y desafié a unos malvivientes a pelear. En mi mente yo podía vencerlos a todos. En la realidad, se hubieran juntado 10 y me hubieran matado a patadas. En eso consiste la ruptura con la realidad, en que no se miden las consecuencias de los actos y se puede vivir en extremo peligro. Por eso la familia, los amigos, los médicos son esenciales para un enfermo bipolar. ¿Qué se puede hacer para ayudar a un bipolar en manía? Los pacientes bipolares en fase maníaca psicótica suelen ser entre tranquilos y temperamentales. Suelen enojarse cuando las cosas no les salen o alguien se interpone en su proyecto psicótico. Cuando un paciente está en un estado de esta naturaleza, tiene que ser internado en un psiquiátrico para bajarlo a tierra y controlar su manía. En la mayoría de los casos es muy difícil lograr que un bipolar en psicosis entre por su propia voluntad a un tratamiento. Pero existen dos alternativas. Las personas más cercanas a la persona en crisis por lo general son rechazadas por el enfermo, pero a veces hay algún pariente, un vecino, un amigo o un conocido que el enfermo respeta y puede lograr que el enfermo vaya voluntariamente al hospital. El otro recurso son servicios de transporte de pacientes bipolares graves, donde camilleros especializados inmovilizan al paciente y lo entregan en el hospital psiquiátrico. Por eso el círculo familiar, los amigos, los conocidos son vitales para apoyar a una persona con trastorno bipolar. ¿Qué sucede en la mente de un bipolar en manía? Si tuviera que definir la mente de un bipolar en manía sería como una estampida o una tormenta de ideas. Yo soy diseñador gráfico y alguna vez hice arte. Cuando estuve en la calle, mi creatividad explotó y se me ocurrieron muchas ideas para desarrollar arte objeto. La mente bipolar hace proyectos y proyectos y proyectos. Entonces lo que empecé a hacer fue recoger todo tipo de basura no orgánica, cables, botellas, envolturas, y en cuestión de minutos ya era un indigente recogiendo basura como loco. Lo increíble de la manía es que todo lo terminas en tu mente. Ahí culminé mis obras, que en la realidad eran imposibles de hacer, porque no tenía taller, dinero, ni recursos para desarrollar tal cantidad de arte objeto. Para la mayoría de gente parecía un recolector de basura compulsivo, pero en mi mente cada cosa tenía un lugar, un valor, un sentido, un significado. Lo interesante fue que la recolección de basura era la materialización de un proceso caótico e intenso de lo que sucedía en mi mente. ¿Cómo afectó la manía a tu salud? La manía de la bipolaridad 1 es más larga, intensa y suele ser más peligrosa. Por ejemplo, yo recorría distancias de 50 a 100 kilómetros diarios sin tomar agua o comer nada, y se debe a que el cerebro consume toda la glucosa del organismo y genera la ilusión de que no se necesita nada para sobrevivir. De hecho, se llega a pensar que no se necesita comer, y además no hay reflejo orgánico alguno que indique que hay que comer. Por esta razón, una manía psicótica bipolar puede ocasionar que el paciente literalmente se queme y se muera de hambre y de sed. Pero este no es el único peligro. Al igual que el bipolar 2, el 1 estando en manía suele arriesgar su vida en diversas maneras, sea metiéndose con gente peligrosa, no comiendo, no teniendo cuidado con el tránsito y metiéndose en lugares donde no es bienvenido. Yo caminaba kilómetros en las noches y madrugadas y me metía en lugares peligrosos y solitarios sin preocupación alguna. Ahora, si combinamos esto con la depresión, entenderemos mejor lo que es el trastorno bipolar. ¿Y hay una fase previa a la manía?
Cuéntanos. En mi caso, la manía se elevó gradualmente a un brote psicótico. Hacía mucho ejercicio, kung fu, sable coreano y fitness. Dormía solo 2 o 3 horas y tenía energía de sobra. Porque precisamente esa es la complejidad de la manía, que el cerebro está fuera de control y genera fuerza casi inconmensurable. Pero es un espejismo, porque cuando el cerebro se agota, la manía vira a depresión. Un bipolar extremo puede suicidarse en depresión o morir por agotamiento en la manía. ¿Dirías que la manía es ansiedad o euforia? No, ninguna de las dos. En mi caso hubo un gran problema para detectar mi padecimiento, porque yo manifestaba mayoritariamente estado de depresión y mucha ansiedad, pero la manía no se manifestaba como tal. La ansiedad es una sensación de angustia, de malestar, de incomodidad, de alteración nerviosa, y no está necesariamente ligada a la manía, sino más regularmente a la depresión. Por eso es importante separar depresión, manía y ansiedad. Un paciente con depresión y ansiedad no necesariamente es bipolar, máxime si no desarrolla la manía o la psicosis maníaca. Yo tengo 49 años y en 45 previos a mi diagnóstico de bipolaridad nunca tuve manía, solo depresión y ansiedad. Y la manía no tiene nada que ver con la euforia, porque esta última es una manifestación de optimismo exagerada, más ligada al uso de drogas, y en la manía la gente no suele manifestar ningún optimismo o demostrarlo externamente. Platícanos, ¿cómo supiste que hay distintos tipos de bipolaridad? Porque con mi experiencia con médicos supe que hay micromanías o hipomanías, que son manías muy moderadas, cortas y que desaparecen, que poco tienen que ver con las manías como la mía. Yo soy bipolar tipo 1, que se caracteriza por tener manías muy intensas que pueden rayar en psicosis. Pero los bipolares tipo 2 son más difíciles de tratar porque pueden tener cuadros maníacos repentinos, pasajeros, intensos y desaparecer rápidamente, lo que hace difícil su diagnóstico y tratamiento. Para entender la diferencia, por ejemplo, un maníaco 2 puede repentinamente buscar sexo sin restricción, apostar mucho dinero y perderlo, comprar cosas que no necesita, desafiar a alguien poderoso, ir con prostitutas, despilfarrar, hacer cosas tan increíbles como irse con la nómina de la empresa para apostarle en Las Vegas y perderla sin más ni más. Y así como se dio la manía, deja de darse, pero lo que no se va son las consecuencias para las manías, que suelen ser ya sea la bancarrota, la cárcel, familias rotas, la muerte o la enfermedad. Por ello las consecuencias de la bipolaridad se deben medir también más allá de lo médico. Las manías en bipolares 2 son más fugaces, aunque no necesariamente sus consecuencias lo son. ¿Entonces un bipolar es un maníaco depresivo? Si unimos la depresión con la manía, tenemos un maníaco depresivo que es una persona con trastorno bipolar y tiene que ser tratado para controlar ambos estados y tratar de mantenerlo estable en un punto medio. El trastorno bipolar es muy difícil de diagnosticar y controlar y se requiere de un psiquiatra que esté interesado en atender y que tenga experiencia en el tema. Antes de que me trataran como bipolar, un psiquiatra me dio un antidepresivo que me mandó a estado de manía intensa, porque darle a un maníaco un antidepresivo es alimentar la manía, que de hecho fue la primera que tuve inducida por medicamentos y no por la enfermedad en sí. Entonces, fue un diagnóstico erróneo. Fue como echarle leña al fuego. Salí de viaje, me desplacé en forma errática, despilfarré, tuve problemas personales con amigos muy cercanos. Estaba en manía y sin switch. ¿A qué te refieres con sin switch? Suena como interruptor. ¿A qué le llamo switch? Pues a que una persona en manía no sabe de límites y puede ser muy incisivo, hiriente, cáustico, grosero y letal con las palabras. Si a un maníaco le pones el alto, es como si destaparas la caja de Pandora y se violentará verbalmente y por lo general buscará imponer su punto de vista. Una persona normalmente mide lo que dice, un bipolar en manía no. No hay switch de conducta. No hay lo políticamente correcto. Definitivamente, ¿el tratamiento es importante? Todos mis problemas narrados previos a un diagnóstico correcto se dieron debido a que ninguno de los psiquiatras antes de ello habían atinado a diagnosticar mi padecimiento. Hubo un psiquiatra que me medicó como bipolar, pero que nunca me dijo lo que tenía, ni los riesgos, ni cómo enfrentarlo. Me dio tratamiento que fracasó y comencé a tener brotes de pánico por los medicamentos. Me despertaba todos los días a las 4 de la madrugada con pánico a morir.
A partir de ahí, mi mente comenzó a volar y finalmente tuve que ser hospitalizado por vez primera. El médico se despidió, dejó de atenderme, se fue del país, sin más ni más, y me dejó en pleno brote de manía, recomendado con una doctora que ya no pudo evitar mi primera hospitalización. Todo médico está obligado a informar claramente a su paciente lo que tiene, los riesgos, las responsabilidades y todo lo que pueda servir para vivir lo mejor posible. Para la bipolaridad, por el momento, la medicación es inevitable y se sugiere pedir mínimo 2 opiniones médicas y obtener un panorama amplio de los tratamientos posibles. No todos los psiquiatras saben tratarlo o no quieren tratarlo. ¿Cómo te diste cuenta que estabas enfermo? Yo tuve, hasta antes de que se manifestara mi bipolaridad, periodos crónicos, irregulares y diversos de depresión. De hecho, fui diagnosticado como depresivo por todos los psiquiatras que me atendieron antes de mi quiebre bipolar y ninguno asoció mi depresión con trastorno bipolar. Fue cuando caí en un estado de depresión profunda en abril de 2013 cuando me recetaron un antidepresivo nuevo para mí e irónicamente me llevó a un estado de manía idéntico a los que sufrí en el futuro, ya como bipolar. Los psiquiatras se debaten si el antidepresivo puede originar la manía, otros que la devela o que permite que se manifieste. Pero en mi caso se manifestó la manía con el medicamento y fue mi inicio en ese nivel. ¿Qué notaste? ¿Qué llamó tu atención? Mi personalidad se transformó de inmediato. Me volví muy comunicativo, hablaba mucho con las personas, viajé a visitar amigos a Puebla, con los que tuve muchos problemas debido a mi comportamiento descontrolado. Viajé a Querétaro, fingí un asalto, levanté un acta para cobrar un seguro de una cámara que mentí me habían robado. En la manía de ese momento sentí un poder que nunca había sentido. Creía que podía manipular a mi antojo a las personas y a las cosas. Veía señales por doquier, pensaba que era una especie de escogido por un poder supremo para liberar al mundo. Esa manía fue cediendo terreno porque voluntariamente dejé de tomar el antidepresivo, lo que me hizo recaer en depresión y me empezaba a debatir en añorar la manía para deshacerme de la depresión. Pero en ese momento yo no sabía que estaba en manía, no sabía que era bipolar y no diferenciaba la calidad de mis actos estando en manía y fuera de ella. ¿Cómo se cura? El trastorno bipolar es una enfermedad cerebral que se manifiesta en conductas diversas. Es una enfermedad como cualquier otra donde el uso de medicamentos especializados es inevitable. La bipolaridad no se puede curar con psicología, aunque sí se puede ayudar una terapia psicológica en paralelo al tratamiento psiquiátrico. Si sospechas de tener trastorno bipolar, consulta a varios psiquiatras. Existen varios tratamientos y no todos funcionan en todas las personas. La persona tiene que buscar una buena valoración porque es difícil detectar la bipolaridad en muchos casos. Hasta el momento el trastorno bipolar es controlable, más no curable. Una vez que el paciente es medicado en dosis y medicamento precisos, el paciente deberá tomarlo de por vida porque si no recaerá en el ciclo de depresión, manía, psicosis según cada caso. ¿Cuándo te confirmaron tu diagnóstico? En 2017 me confirmaron el diagnóstico de bipolaridad en el Hospital Fray Bernardino. A partir de ahí he tenido 3 hospitalizaciones en total. Las 2 primeras fueron por la suspensión de medicamentos que suele suceder cuando los pacientes suelen extrañar el estado de manía por sentirse bien o por simple irresponsabilidad. En estos momentos de mi vida ya tengo muy claro lo que tengo. Sé los alcances que puede tener mi comportamiento si dejo los medicamentos. No solo se trata de la seguridad del paciente, sino de quienes lo rodean. En una ocasión, hice un altar a mi padre en mi cuarto, prendí velas y me quedé dormido. Estuve a punto de incendiar la casa y matar a mi familia. La manía generó hipoglucemia y cuando el azúcar se acaba, el cuerpo se apaga y se duerme. Cuando tuve el incidente del incendio, mi azúcar iba hacia abajo y no pude mantenerme despierto. Por eso la importancia de tomar a tiempo los medicamentos es vital para todo paciente bipolar. ¿Buscaste otras opciones para tu enfermedad? ¿Encontraste algo? Por mucho tiempo busqué en la psicología un auxiliar para la depresión. Intenté logoterapia, psicología conductual, psicología lingüística y nunca logré que una orden intelectual pudiera modificar a mi depresión. Nunca las palabras pudieron mitigar el malestar, y mucho menos cuando fui bipolar. Yo no descarto la psicología en ciertos casos. Muchas conductas humanas pueden modificarse intelectualmente, pero la bipolaridad no. Se necesita medicación y desde luego apoyo emocional e intelectual.
psicológico. La psiquiatría te estabiliza, pero no llega más allá. Son los grupos de apoyo y la psicología las que pueden orientar a una persona a llevar una vida con este padecimiento lo más adecuadamente posible. ¿Puede un bipolar tener pareja? ¿Puede tener trabajo? ¿Puede tener hijos? Desde luego que sí, pero preparándose para ello, platicando y conociendo a gente que lo padece en busca de empatía. ¿Has logrado controlar tu enfermedad? Cuéntanos cómo ha sido. Sí, gracias a que encontré a un psiquiatra muy experimentado, conocedor, que se interesó por mi caso y aplicó su conocimiento y me pudo ayudar a recuperar mi vida y tomar el control. Gracias a los resultados que he visto en mi persona, puedo decir que ciertos medicamentos sirven, que hay medicina confiable y gente profesional y valiosa. Gracias, Dr. Ferdinand Kram Girdans. Oye, ¿cómo te fue en el hospital psiquiátrico? Existen muchos clichés sobre hospitales psiquiátricos, como que están repletos de gente loca, en camisas de fuerza, que se cree Napoleón Bonaparte, o que está llena de gente violenta y peligrosa, y la realidad es que nada de eso es verdad. La realidad es peor que eso. Un paciente entra en crisis. Yo entré en cuadro psicótico todas las veces. Aún así, a veces pude platicar con pacientes lúcidos que ya estaban controlados, pero ya se iban. Cuando entras, te sientes solo, no tienes voz ni voto, y todo lo que haces se usará en tu contra. Estar en un hospital es como estar en un aula donde todos hablan una diferente lengua. La percepción de cada persona es diferente y te enfrentas a esquizofrénicos, depresivos, bipolares en diversos grados de gravedad. La hospitalización es como verte en un espejo. Ahí comprendí cómo me veían, lo que yo hacía. Si mal no recuerdo, te levantan a las 7, baño de agua templada a la fuerza a las 8, de ahí desayunas a las 9, comes a las 2 y cenas a las 7, medicamentos a las 10 y a dormir. Entonces, el hospital es como una prisión. Tu mente sufre porque no hay nada intelectual ni creativo que hacer. Si eres afortunado, conoces a alguien con quien platicar. Es una soledad muy compleja que realmente al médico, al enfermero y al administrativo no les incumbe simplemente porque no pueden involucrarse emocionalmente con los pacientes. Y para la psiquiatría, las emociones no existen. La vida sigue pasando afuera del hospital y el paciente no sabe si quiere regresar o si va a haber algo para regresar. Todo esto genera una ansiedad brutal en un paciente que nada más tiene su cama, dar vueltas al pasillo, hacer algo de ejercicio y absolutamente nada más. Los hospitales ponen paliativos como cine, algunos juegos de mesa, ejercicios psicológicos que generan más ansiedad y llegan a estar por arriba de la mente y hartarla. ¿Y estás todo el tiempo encerrado? Como los presos, existe una salida al patio para jugar pelota, saltar cuerda, bailar, pero eso se agota y harta muy rápido. Es como si cada paciente fuera su propia prisión y se cae en la ironía de que los medicamentos te estabilizan, pero la estructura hospitalaria te rompe la mente, te ansia, te atemoriza y es totalmente insensible a los sentimientos, emociones e intelecto. Dicen que te hacen dibujar, pero lo que hacen es ponerte a llenar cuadritos de color. Te ponen a decorar y no expresas o liberas dibujando lo que estás viviendo. Hay charlas conductuales, de psicología, donde te dicen qué hacer, pero no te dicen qué tienes, qué sientes, qué puedes hacer con la ansiedad del encierro. Dime, ¿la hospitalización es un encierro? Guardando las proporciones, la hospitalización para la mente es un encierro, como una cárcel tal cual, encierro que hay que tolerar para salir adelante. La otra sería cambiar el paradigma hospitalario, que sería lo más justo. Pero no tienen personal capacitado suficiente, las instalaciones están en mal estado, dan pocos recursos al personal, pero los médicos sí informan a los familiares del paciente el estado de este y la seguridad física es buena y alta. No es problema del hospital, es de cómo se han diseñado los hospitales y las políticas para mezclar pacientes que no pueden ser separados por enfermedad y la falta de desarrollo de terapias conjuntas de psiquiatría y psicología. Entonces, ¿un bipolar tiene derecho a saberlo? Todo lo que les he narrado hasta el momento, y en mi caso particular, es mi historia de enfermedad y tratamiento donde al principio manifesté un cuadro de depresión muy claro, acompañada de ansiedad, pero la manía no estaba muy clara. Se me maldiagnosticó como depresivo y tuve muchos problemas sociales por mi comportamiento. Un psiquiatra me trató como bipolar, pero mantuvo en secreto mi estado. Nunca me advirtió sobre lo que iba a enfrentar y era su obligación profesional hacerlo.
Su tratamiento no funcionó, y si yo hubiera estado informado, hubiera podido tomar a tiempo mis precauciones, como buscar a otro especialista que me diera otro tratamiento diferente y me diera mayor información. Un bipolar debe saber lo que tiene, por su seguridad y por la de su familia. ¿Qué hacer en caso de ser bipolar? En mi caso personal, yo tuve muchas dificultades para encontrar un especialista adecuado que hiciera el diagnóstico acertado. La consecuencia de esto fue que mi problema escaló a niveles críticos, donde mi vida estuvo en peligro y la seguridad de mis familiares también. La bipolaridad es un padecimiento muy difícil de detectar por los psiquiatras. Por eso, toda aquella persona que pueda detectar en su persona los cambios entre depresión y manía debe buscar un especialista en tratamiento bipolar, ya que no todos los psiquiatras atienden a estos pacientes por lo complejo de su diagnóstico y detección. En mi caso, en mi familia, mi mamá, que cuenta con conocimientos médicos, fue la que me pudo ayudar a encontrar un tratamiento en varios intentos. Los familiares son parte importante en el desarrollo de un bipolar, y su labor inicia identificando algún problema y haciéndolo saber al paciente o buscar asesoría profesional. ¿Cómo sabes si necesitas tratamiento? ¿Cuáles son las señales? Es muy importante que te autoevalúes con la información que te he proporcionado. Si padeces depresión y estados de manía en diferente grado, seguramente eres bipolar. En la Ciudad de México contamos con lugares donde puedes ser evaluado por psiquiatras para saber la naturaleza de tu condición y los posibles tratamientos. También se ofrece el servicio de hospitalización en casos competentes. Existe la hospitalización particular, pero es obscenamente cara y para muchos inaccesible. La mayoría de casos de bipolaridad rara vez necesitan hospitalización, máxime si se sigue el tratamiento adecuadamente. Las posibilidades de consulta son el Hospital Fray Bernardino Álvarez, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, el Hospital de Psiquiatría del IMSS o con médicos particulares. Hablando de dinero, ¿es caro el tratamiento? En general sí, porque se necesitan los medicamentos, las consultas y la hospitalización. Yo tuve la ventaja de ser hospitalizado en el Fray Bernardino a muy bajo costo, porque en esos momentos el hospital recibía ingresos cobrándote como paciente al hacerte un estudio socioeconómico y podía atender a los pacientes de menos recursos con ese ingreso y apoyar con medicamentos a menor costo. Hoy por políticas del gobierno, el hospital ya no puede cobrar cuotas de recuperación y tiene problemas para recibir a pacientes. El costo de la atención psiquiátrica en un hospital particular es obscena. ¿Platicas regularmente con un psiquiatra? ¿Que no solo te dan pastillas? Siempre pregunto a mi psiquiatra si el cerebro controla las reacciones de comportamiento o si la mente, entendida como nuestra forma de interpretar la realidad, es la que genera los cambios en el cerebro que lo enferman. Para unos médicos, mente y cerebro es lo mismo. Para otros son cosas diferentes. Otros de plano no lo saben. Esto puesto en términos de la enfermedad sería saber si mi cerebro regula mi enfermedad o si mis pensamientos y valoración de la realidad son las que condicionan a mi cerebro a reaccionar de cierta manera. Dime, ¿y tú qué piensas? De una manera certera puedo decirles que mi desbalance no es un problema orgánico nada más, solo es una parte. A pesar de que mi cerebro está controlado por medicamentos, esto no afecta en mucho mi apreciación y valoración de la realidad. Los medicamentos anulan el descontrol entre la manía y la depresión, pero no inciden en emociones, sentimientos o el intelecto de ninguna forma. Algunos psiquiatras piensan que el entorno y las vivencias de una persona sí pueden afectar al cerebro de alguien. Por eso es más sencillo medicar al cerebro que cambiar al mundo, y de eso se tiene que estar consciente en un tratamiento, donde se inhiben muchas conductas, pero el mundo sigue siendo el mismo antes del tratamiento. Para ti, ¿cómo es esta relación entre mente y cerebro? Es difícil saber si la realidad es la que induce los cambios en el cerebro o si es el cerebro quien induce nuestras conductas y nuestros pensamientos por un simple fenómeno orgánico. Antes de contestar esa pregunta les puedo decir lo siguiente: en la manía no hay dolor, no hay preocupación, no hay aflicción, no hay ansiedad. Es un estado de poder donde no hay sufrimiento, y aunque es un estado no sostenible e irreal, se puede entender perfectamente como un escape de la realidad o como un medio de defensa. Yo varias veces preferí la manía al control médico, pero eso es riesgoso, porque el maníaco no es dueño ni responsable de sus actos, es peligroso y no puede ser posible.
La depresión, por el contrario, es un estado de soledad muy doloroso, donde tampoco se siente nada, más que vaguedad y el deseo de dejar de existir. Es un dolor muy intenso y va acompañada de ansiedad y de una soledad brutal que a diferencia de la manía, que es más social. La depresión es una celda de 1 metro por 1,80, negra, sin entrada de luz, y la manía parece ser el cuerpo o cerebro el que domina la mente como también la depresión, y la mente no puede hacer nada para controlarlos. Es una ironía. ¿Por qué ironía? Porque cuando los medicamentos estabilizan a la persona, es como situarla de nuevo en un lugar o posición del que se escapó precisamente por el dolor o por alguna razón. En mis estados de control siento una gran ansiedad porque en mis términos este mundo es algo banal, cruel, indiferente, violento e impersonal, y no es precisamente un lugar muy acorde y cómodo para vivir una vida excepcional y me genera mucha ansiedad. Con mi sistema controlado, puedo entender que mi organismo está disociado y roto de mis valoraciones de la vida. La bipolaridad es una disociación entre el intelecto y el organismo, y siendo muy honestos, el que el mundo cambie es algo imposible, y por ende es más viable cambiar al paciente y controlar su sistema nervioso. Imaginen si hubiera medicina para todo eso que nos duele, nos asusta y nos indigna. Los pacientes serían otros, pero no hay medicamentos para ello. Por eso, es lógico medicar al síntoma orgánico y no al foco de la enfermedad, el sistema. Oye, ¿sientes ansiedad? Sí, por eso pienso que una ruta para canalizar esta ansiedad es buscar a personas bipolares y compartir no solo tratamientos, experiencias y consejos, sino vivencias personales que me lleven a relacionarme con otras personas sensibles como yo, que hayan difícil a veces encontrar un lugar donde puedan ser vistos, valorados y que puedan compartir cosas. Las ideas no son suficientes para cambiar al cerebro, pero tal vez las emociones sí lo sean. Y si mi experiencia le sirve a muchos, eso canalizará mi ansiedad de una manera totalmente sublime y positiva. El amor de pareja suele ser efímero. Las familias se disuelven con el tiempo por el dinero y las propiedades. Los compañeros de trabajo suelen ser pasajeros, los vecinos transitorios. Pero muchos grupos de personas que comparten algún dolor, algo en común, algo de historia y de esperanza, suelen ser más perennes y tener más que ver con el verdadero afecto humano en una causa común. Cuéntanos, ¿qué haces con tu ansiedad? Aunque la medicación y el seguimiento son primordiales, no hay pastillas que curen la soledad, la tristeza, el anhelo humano. La gente bipolar suele ser gente creativa, sensible y que se fija en detalles. La ansiedad se puede curar con comprensión, con escucha y con intercambio, no solo con pastillas. Por eso, si eres bipolar, no te aflijas, busca tratamiento, sé disciplinado con tus medicamentos, comparte tus experiencias y coadyuva a crear una conciencia y una comunidad de personas bipolares que buscan no solo respuestas a su enfermedad, sino a sus emociones, sus sentimientos y su realidad. ¿Qué has descubierto de ti gracias a tu enfermedad? Gracias a mi padecimiento, he podido identificar perfectamente a la mente humana como un proceso con cierta independencia del cerebro. Está demostrado científicamente que el cerebro humano activa las mismas zonas de sensación de dolor cuando alguien es golpeado físicamente como cuando es golpeado psicológicamente, es decir, las palabras duelen y no hay medicina aplicable al cerebro para curar las heridas psicológicas. No puedes untar pomada en el cerebro cuando eres insultada para aliviar el dolor, pero ¿qué sucede si tomas algo para llegar por dentro al cerebro? Dinos qué sucede, qué te pasó, qué sucedió. Pues así fue como constaté la existencia de mi mente. Los medicamentos sirven para nulificar problemas identificados en el cerebro, pero no inciden en la mente en el sentido que no disminuyen o afectan el dolor emocional, intelectual ni mental. El cerebro se medica con sustancias, la mente se medica con palabras, sustentadas en sentido, en significado y valor. A la mente se accede con lenguaje, no con medicamentos, y se cura con lenguaje. La realidad no solo son objetos físicos, son situaciones, relaciones humanas, conceptos que interpretas, y por eso ver cosas tristes, violentas, agresivas, degradantes entristecen a la mente. Y por eso es tan difícil curar las heridas psicológicas, porque no hay medicina física que las alcance. Solo con la revaloración de las cosas que vemos en la realidad, más la meditación, el desapego, podemos curar a la mente cuando es golpeada por la injuria, por un atropello o una mentira.
Solo dando un sentido a tu vida puedes ocupar tu mente dolida y ansiosa para que se calme. Por ejemplo, con alcohol dopas al cerebro. Con un libro o algo con sentido, significado y valor, puedes dopar a tu mente. Después de todo, ¿cómo te sientes ahora? Relativamente bien. Las pastillas no son suficientes. No tengo síntomas por mi medicación, pero psicológicamente me siento triste. Soy ansioso y con miedo que no se enfrentan con pastillas. Si las palabras hieren, las palabras curan, y si lo que hay detrás de esas palabras es medicinal psicológicamente, podrá curar la mente dándole un sentido a la vida más allá de nacer, reproducirse y morir. La mente sí puede resignificar a la realidad y cambiar la valoración de ella, la psiquiatría no. Por eso se deben combinar. Por eso, para confrontar este padecimiento se necesita de la medicina, de la psicología y de la comunicación, la ayuda mutua y encontrar en la empatía por el otro una salida del difícil encierro de la bipolaridad. Cuéntanos, ¿por qué estás aquí, Beto? Por Viktor Frankl, austriaco preso en los campos de concentración nazis de la Segunda Guerra Mundial. En su libro El hombre en busca de sentido, narra lo que vivió y cómo en ese infierno él pudo encontrar un sentido a su vida, pensando que cuando saliera de ahí pudiera narrar lo que pasó y ayudar a las personas a encontrar sentido a sus vidas en la realidad. Víctor encontró el sentido a su vida en darle sentido a la de otras personas. Mi campo de concentración es la bipolaridad. Mi sentencia es de por vida, pero al igual que Frankl, puedo salir de mi encierro al darle un sentido a estar enfermo y ayudar a las personas bipolares a que encuentren el sentido a sus vidas acompañados de su enfermedad. Entonces, Roberto, ¿la bipolaridad es como si fueras dos personas a la vez? Sí, Beto, así es. Roberto, gracias. De nada, Roberto.